nunca en un libro de antologador vi exactamente el antologador como lo vi ahora, digamos, ¿no? Es decir, es una antología hecha por ti, y pareciera ser que nos regalas esta antología a nosotros, digamos, ¿no? Hay muchísimos, bueno, casi todos los 13 poetas que están ahí que no conocemos, ¿no? Bueno, no sé si es prudente develar el módico misterio del libro en esta entrevista, pero efectivamente se trata de un libro que juega con una serie de géneros literarios ya muy transitados. Uno de ellos es la antología de poemas. Mm. Aquí tenemos 13 voces de un país que podría ser Estados Unidos o no, acompañados de entrevistas por 13, de esos 13 poetas que a la vez, ¿cómo decirlo de vuelta, sin spoilers? ¿No? Conforman una especie de novela tenue, donde no hay una trama en el sentido fuerte de la palabra, sino que hay un mundo, un universo de relaciones, de experiencias compartidas, de influencias comunes o enfrentadas, etcétera, etcétera. ¿No? Es un libro que me parece que se puede leer desde varios lugares, ¿no? Como una antología tradicional de poesía estadounidense reciente, como una novela, como un ensayo sobre poesía y también espero como una reflexión sobre la traducción, qué es traducir, ¿no? ¿Qué Es- entendemos por traducir? Sí, la traducción sobre todo, pero una de los destinos con los que yo leí fue precisamente la poesía fuera del sistema literario, digamos, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, yo leo a Joe Orbach y dice, yo escribo un poema cada tanto, bueno, por supuesto que me conmueve muchísimo, porque es así, digamos, esta cosa de escribir poemas desde que más o menos uno nació, no tiene que ver con el sistema literario, y cada vez menos, me parece. Efectivamente, cada vez menos. Me parece que el sistema literario, tal y como lo conocemos, está cambiando de manera muy evidente y muy acelerada. Y el libro es un poco testimonio de ese punto de inflexión y creo que el caso estadounidense, digamos, es particularmente señero porque aquí, y como habrás visto en el libro, en las entrevistas, hay toda una industria de las maestrías de escritura creativa que funcionan de algún modo como refugio ante la precariedad laboral para las personas que escriben poesía o narrativa y demás, como faculty, como staff de esas maestrías, y por otra parte funcionan como una especie de gatekeeping, ¿no? como guardianes del acceso a un mundo literario sancionado institucionalmente por esos círculos, ¿no? Es decir, las maestrías, ciertas editoriales que tienen subvenciones y demás. Como acá el sistema educativo en Estados Unidos es privado y depende, digamos, de una cantidad de capitales que solamente invierten en cultura de manera estratégica, es finalmente vivir a la luz de una estrella muerta bueno, que para algunas en Latinoamérica ya terminó de morir, pero aquí todavía vemos algunas reverberaciones. Entonces, tal vez ese contraste entre lo institucional tan pomposo que se vive en Estados Unidos y cierta precariedad casi ontológica que vivimos en Latinoamérica respecto a las instituciones, aunque el caso mexicano es distinto, porque todavía existe un sistema de apoyos a la cultura, ¿no? Pero bueno, en el resto de América Latina es la soledad de la persona que escribe poesía es mucho más palpable y paradójicamente por eso también son mucho más fuertes las redes de contención y los proyectos autogestivos, ¿no? Claro, yo creo, por ejemplo, mucho más en los talleres literarios, digamos, ¿no? Esos talleres literarios en donde uno se junta para escribir directamente y para hacerse escuchar, digamos, ¿no? Pero las instituciones para la poesía me resultan, bueno, cuando estudié letras, una de las cosas que aprendí es que la poesía no estaba en la Universidad de Letras, nunca. Sí, yo también fue una de las primeras cosas que aprendí cuando estudié letras. Y efectivamente estudié en la UBA, tuve grandes profes, pero clases de poesía, donde la poesía tuviera un lugar central, fueron muy pocas. Me conmovió también
este poeta que escribe con un 8, ¿no? Ah, sí, es un poeta chicano que se llama John Sí, Ochoa, pero ajá, su nombre de pluma, digamos, es 8A. En inglés sería 8A, ¿no? Pero es como una traducción fonética de su nombre, de su apellido Ochoa. ajá. Y es como un Pero John Ashbery chicano, un sí, personaje bastante curioso. me encantó, bueno, me encantó. Y por otro lado también cómo él accede al conocimiento, digamos. Él accede al conocimiento a partir de su madre, que trabajaba en una casa llena de libros, digamos, ¿no? Y también me conmovió mucho porque yo también vengo de una madre y un padre así, y esta cosa de los libros que vengan como vengan, digamos, en esa infancia tan careciente, digamos, ¿no? Absolutamente. Sí, sí. Sí, Además, bueno, en general no hay una cultura de lectura de poesía muy enfatizada en general desde la escuela o desde en general las familias. Entonces, por eso la pregunta que se repite en el libro es, ¿cómo descubriste la poesía? Si fue un descubrimiento efectivamente o un gusto adquirido, ¿no? Porque para claro. mucha gente tiene eso, ¿no? De como, no termino de entender, pero hay algo que me llama, hay algo que me atrae, Claro. y sigo experimentando, ¿no? Mientras que leer un cuentito, una novela, digamos, la narración, ver qué pasa después es algo que te lleva de manera más orgánica, si querés, o más intuitiva, si se quiere. Ujú. La verdad es que me llegó más tarde la poesía. Yo empecé a leer narrativa, tratar de escribir narrativa, y bueno, me deslumbró un poema que trajo un profesor en la secundaria, cuando yo estaba en tercer año, o sea, tenía 15 años, un poema de Lorca que se llama Oficina y Denuncia, de poeta en Nueva York, y eso fue para mí como, nada, un coming out total, de qué me estaba perdiendo de todo esto, todo este tiempo, ¿no? Claro. Pero bueno, Es probable, es cierto, que sean esos primeros libros, porque mis primeros libros fueron Poeta en Nueva York, fueron los surrealistas franceses. Quizás si yo hubiera visto narrativa, a lo mejor sería ahora más narrativa, digamos, ¿no? Porque, ¿qué piensas tú de esos narrativos que de vez en cuando hacen poesía? A mí me ponen bastante loca. bueno, a mí me importa menos la división entre los géneros Claro. que los usos de la lengua. Mm. Entonces, no pienso que una persona por ser poeta no pueda escribir narrativa y viceversa. Claro, Ahora, hay personas que escriben poesía desde la narrativa y lo hacen increíblemente bien, y pienso, por ejemplo, en los poemas de Juan José Saer. sí. eh, y Pero bueno, fue poeta primero, ¿no? bueno, Borges también Bueno, fue poeta primero, sí, sin sí, embargo sí, es conocido como narrador y ensayista. sí. No quiero desmerecer la poesía de Borges, pero me parece que la posteridad no se equivocó, que efectivamente tenía algo más interesante Borges que ofrecer como ensayista y narrador que como poeta, por más que haya muchos poemas de Borges que me gusten mucho. Sí. Eh, no sé, yo pienso que algo en desarmar esa frontera entre los géneros está bueno y suma. Está bien desarmar esas fronteras entre los géneros, pero también hay veces que la poesía se ve como algo, como la cola de algo, digamos, ¿no? En ese aspecto yo me fijo, digamos, ¿no? Es que entre la narrativa hice como una especie de poesía. En esa actitud me resulta lastimosa para mí, ¿no? Sí, yo no sé si estoy expuesto a las mismas lecturas que a vos te fastidian. Yo no leo tanta narrativa, porque, bueno, tengo mucho trabajo de profe, de traductor y demás, y la verdad es que suelo leer novelas más bien en los veranos, cuando tengo tiempo. En mi día a día leo sobre todo poesía y ensayo y teoría. Eh, y no estoy tan, digamos, al tanto de esos debates sobre el mundillo literario, porque habito Claro, un mundo un claro. poco más tiznado por la academia, tal vez, aunque bueno, ya son mis últimos días en la academia. Así que, no sé, no sabría responderte a eso. Lo Ajá. que sí sé es que me parece que mis narradores preferidos en general son personas con una conciencia fuerte de la poesía. Qué sé yo, una novela que no me gusta decir favorita, porque la idea del favorito no me gusta. Me gusta pensar
de verdad la literatura como una multiplicidad y no como un ranking, pero a mí me gusta mucho El Gran Desertado Veredas de Guimarães Rosa, y me parece que es una Claro, novela de 550 páginas que es un poema de principio a fin. claro, sí, a mí me gustan los detectives salvajes, por ejemplo, que Bolaño tiene una gran raíz poética, ¿no? Ah, sí. Ahora, Sí. ahora, yo soy monolingüista, así que agradezco a todos los traductores que me han hecho leer mis escritores favoritos, a pesar de que tú no te cuadre tanto lo de favorito. Entonces, en ese sentido, yo te agradezco muchísimo, digamos, poder leer esta poesía y también decirte que la poesía norteamericana, la poesía estadounidense, como tú dices en el prólogo, tiene esa entonación, digamos, ¿no? Y sigue teniendo esa entonación cada vez que uno la lee, digamos. Yo no sabría decirte cuál es esa entonación, pero sí que la distingo. Sí, yo no sé si es algo de entonación necesariamente entendida en términos rítmicos, sino algo de una modulación afectiva. Yo creo que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Ujú. Como una forma de procesar el mundo con la mirada y con las emociones que uno identifica como norteamericana, como estadounidense, digamos, de manera bastante intuitiva por estar tan expuestos a tantos productos culturales y digamos, ser testigos un poco voyeurs de cómo sienten y cómo piensan las personas en Estados Unidos a través de sus productos culturales. Y bueno, en mi caso personal, por vivir acá, que es un país que me deja bastante perplejo. Sobre todo en la forma en que sienten y piensan las personas, que es muy, muy distinta a la que tengo yo, o Ajá. la que aprendí yo en Latinoamérica, ¿no? Que Claro, ¿cómo es tu vida? ¿Es tu vida de traductor? ¿Cada vez que te hablan traduces o no? ¿O traduces en las obras, digamos? Yo veo la traducción como una forma de pensar el mundo directamente. Claro. Entonces, todo el tiempo estoy haciendo operaciones de traducción de algún tipo. Mm. Por ejemplo, algo de lo que hablo en el prólogo que me parece para mí particularmente significativo es la cuestión de los tipos de cambio, ¿no? El tipo de cambio es una forma de traducción, ¿no? Y yo, siendo argentino, viniendo de un país que tiene un problema de inestabilidad de la moneda de larga data, y yo Sí, además, lo que dices del dólar, ¿no? como de chiquito, ya aprendí como a inventarme un sistema de equivalencias móvil, que era el precio del dólar y el precio de los bienes de consumo, Mm. y cómo adaptar la realidad a esos vaivenes, ¿no? O sea que yo creo que empecé a ver la vida desde la traducción, desde chico, desde antes de pensar que me iba a dedicar a esto profesionalmente, aunque bueno, profesionalmente es un decir, porque yo soy una persona que básicamente trabaja en poesía y en traducción de poesía por amor al arte, porque rara vez cobro, y me defiendo de la precariedad, bueno, desde un lugar pequeño en la academia que ahora se está por terminar, de modo que no sé decirte cómo va a ser mi vida a partir de mayo. Ajá. Eh, Lo respecto que de... sí, lo que sí es cierto es que viendo el tema del capitalismo, cada vez más nuestras funciones van a ser por amor al arte que profesionales. O a lo mejor por ser amor al arte van a ser profesionales, digamos, ¿no? Porque pareciera ser que el dinero ya no rige en nuestras actividades, ¿no? Yo si, por ejemplo, me hicieras ahora trabajar, iría a trabajar acá a la tienda del Oxxo. Total, yo tengo mi noticiero y estoy todo el tiempo escribiendo, trabajando y no importa si me pagan o no, digamos. Exactamente, Mónica, y si encontrás trabajo en el Oxxo, avísame que yo me sumo Claro, también, ¿eh? exacto, A ver si exacto. me llevo unas botanas a precio de descontado. No, sí, ves, justamente ahí me parece que has dado en un tema que a mí me resulta particularmente importante, que es la cuestión de cómo traducimos capital simbólico, que es lo que las personas que trabajamos en cultura podemos aspirar a tener, a oportunidades materiales concretas. Y bueno, por todo lo que he traducido, con todo lo que he traducido en mi vida, digamos, mi pequeña reputación como un traductor todoterreno, la verdad es que esa traducción se me escapa. He sido casi totalmente incapaz de traducir mi skill set, mis habilidades a dinero. Eso es cierto. Por otro lado, también el amor al arte es lo que hace persistir
la cultura y el arte en casi todos los países, digamos. Yo no creo yo que me llamen heroína, ni mucho menos, pero hay cierta mirada nuestra que tiene que ver con ese amor al arte, a pesar de que no lo difundamos así, ¿no? Sí, a mí la verdad es que me interesa estar en el mundo para pasarla bien, para hacer cosas que me alegran, que me dan entusiasmo, que hacer cosas lindas con gente que quiero, que gente que me interesa, gente que admiro. El dinero lo necesito para comer, pero como cosa en sí a mí no me interesa para nada. Lo que pasa es que, bueno, es una vida incómoda en la cual uno tiene que Claro, buscar su propio tiempo libre para dedicarse a esta cosa como medio jovista, ¿no? Que es la claro. literatura. Y por otra parte, yo pienso que pensar que somos jovistas es un poco bajarnos el precio para continuar con la metáfora extendida eh, monetaria, porque la poesía es una intervención sobre la lengua pública. La poesía es, para mí, es correr de a poquito y colectivamente, entre las personas que practicamos la poesía, que los límites de lo que se puede decir, pensar y sentir con palabras. En ese sentido, me parece que es un trabajo importante el de No, las no, personas. no, decir el amor al arte no significa que el trabajo no sea importante. Ellos se lo pierden, digamos, yo jamás los voy a justificar a ellos porque no nos paguen para nada. Lo que sí estoy diciendo es tratar de dejar de luchar en ese sentido, nada más, ¿no? Sí, yo pienso que también podríamos pensar en luchar de otras maneras, porque si dejamos Eh, el lugar de ser trabajadores de la palabra, los publicistas, es decir, a las personas que le sacan plusvalor a ese skill set de tener cierta destreza con las palabras, bueno, estamos perdidos, ¿no? Porque creo que hay algo que podemos hacer en términos de una intervención social más presente que solamente pensar que estamos en un mundo separado del resto, ¿no? Y por eso también claro. intento como militar la poesía por fuera de los circuitos institucionales usuales, ¿no? Que ven la poesía como un fenómeno escrito, libresco, culto, ligado a determinadas instituciones y espacios culturales, con cierta solemnidad de origen, etcétera. Yo quiero un poco pensar la poesía en términos más amplios, más como desligada de dicotomías entre, por ejemplo, la poesía escrita y la música popular, ¿no? Tratar de pensar en quienes trabajamos con la palabra de una manera más amplia e inclusiva que un poco la mentalidad del ranking, ¿no? De los grandes poetas, el premio Nobel, bla, 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 el pequeño poeta, el culto, el outsider, no sé. Me gusta pensar las cosas en términos más colectivos porque también me parece que este es un momento en el que no podemos sino pensar en términos mucho más colectivos porque así esta especie de guerra de todos contra todos, todas contra todas, no nos hace nada bien. Eso es cierto. Ahora, por otro lado, ¿con un dólar se puede comprar muchas cosas en Estados Unidos todavía o no? No, 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 pero en Argentina se pueden comprar bastantes en este momento. Bueno, no bastantes, pero digo, el tema del dólar es un espejismo bien cruel y bien apasionante, ¿no? Una claro. moneda que no tiene más contraprestación que la fantasía de poder de la Reserva Federal. Es bien loco vivir acá y bueno, y que ver, digamos, las diferencias entre los esquemas de ingreso y gasto que hay entre las personas de un lugar y otro, ¿no? La enorme desigualdad y lo finalmente virtual que resulta la moneda. Es Eh, cierto, sí. entonces, no sé, yo estoy, la verdad, ahora que cumplí 40, para armar una comuna hippie en algún lugar, probablemente en México, y retirarme de la vida material con estas reglas, porque son reglas muy crueles en las cuales no tengo opciones. Ujú. Bueno, la última pregunta, 50 estados, un libro maravilloso de Ediciones Antílope, un libro bilingüe, hay que también remarcarlo. Este, ¿Qué tienes que decir con respecto a este libro? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cuánto tiempo? Porque no debe de ser nada fácil hacer este libro. Y cómo te conectaste con Ediciones Antílope. Bueno, yo con Ediciones Antílope tengo una larga relación porque conozco a las fundadoras
desde el momento bueno, antes de que fundaran Antílope. De todas maneras, el proceso, digamos, de enviar el libro y que lo aceptaran fue largo y desligado de cualquier, digamos, relación Claro, personal, digamos. personal. Claro. Sí. A mí me encanta lo que hacen, me parece una editorial hermosa. Las personas que lo hacen además son tremendas escritoras. Y el libro efectivamente me llevó a mí 10 años. Lo empecé a escribir en 2008 y terminé en 2018. Así que son muchos años de esfuerzo, muchas personas involucradas, mucho trabajo de, como digo en el prólogo, de dirección de actores. La verdad que siento que es un libro raro, muy raro, y a la vez bastante accesible, ¿no? Como me parece que lo más extraño de este libro, y esto es algo deliberado, es que fuera un libro que tuviera algún tipo de atractivo mainstream, ¿no? Que no fuera un libro de nicho, ni un libro inaccesible, sino a pesar de su complejidad y sus muchas sinuosidades y dobleces, un libro que se prestara una lectura bien transparente, ¿no? Y bien alegre, por decirlo de alguna manera. El libro está genial y por otro lado tiene esta faja alrededor que es una faja maravillosa y que uno no la va a tirar, digamos, ¿no? No, yo de hecho, cada vez que lo abro, te vuelvo a poner la faja porque Sí, no yo quiero. igual, igual, igual. Es muy lindo el objeto, sí. El Sí, diseño de Daniel Bolívar, muchas gracias, Daniel. Maravilloso. Y las palabras de Hernán Bravo y Luis Felipe, sí, son la maravillosos. contratapa también hermosas. Así que yo muy agradecido, muy feliz. El libro sale en España este mismo año también. Así que estoy muy feliz con las reverberaciones de 50 estados que parece que ha encontrado lectoras y lectores en otros lugares, cosa que me sorprende mucho, pero a la vez me alegra enormemente. Bueno, ahora sí la última. ¿Cómo lo tomaron los poetas que elegiste? Porque Bueno, son muy pocos poetas, voy a decirlo. Y en 13 ese, poetas son muy pocos. bueno, en el sentido de lo que es Estados Unidos, digamos, ¿no? Uno esperaría, no sé, 50, 100 poetas en una antología, antología, digamos, entre comillas, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo tomaron? Lo tomaron, viste que las personas que son de papel mucho poder de reacción no tienen. Si me hubiera metido más en círculos de carne y hueso, por así decirlo, creo que Claro. habría sido más encarnizado el conflicto. Pero bueno, los personajes de novelas solo se enojan en las novelas y en esta el control sobre sus ánimos lo tenían las personas que participaron en el libro y yo mismo, así que no hubo problemas. Hay que ver qué pasa si el libro se traduce al inglés. En ese caso voy a tener que pensar cómo remedar el dispositivo en otra lengua que finalmente es la misma, porque el libro existe en las dos lenguas. Las entrevistas Claro, también existen en inglés, evidentemente. claro, perfecto. Un abrazo enorme y Un abrazo enorme, muchas Mónica, felicitaciones, ¿eh? a vos por tu programa y te mando un abrazo grande y quedo a la orden.